La mente es el órgano más poderoso que existe. Puede salvar vidas, puede hacer avanzar la humanidad hasta los límites más insospechados, puede también crear historias, sueños y pensamientos maravillosos, puede fantasear con construir un legado y vivir de acuerdo con un propósito, pero también tiene la capacidad de crear pensamientos negativos, un diálogo interior destructivo, de crear un dolor más fuerte que la peor máquina de tortura jamás creada. Ese dolor te puede llevar a tomar decisiones que nadie debería tomar nunca. ¿De qué estoy hablando? Escúchalo ahora. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to... Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy como siempre Fernando y este es el episodio número 81. Es un episodio bastante especial, es un episodio todavía veraniego y tenemos con todos nosotros a una persona bastante conocida en el podcast, muy amigo mío, y es Abraham Jiménez. Hola, ¿qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás? La verdad es que me siento súper agradecido de estar aquí y de compartir este rato contigo de nuevo después de tantos episodios, escuchándote como fan número 1 del podcast y encantado de estar aquí contigo. Preséntate un poquito para que la gente te conozca, quién eres, qué tenemos en común, etcétera. Bueno, mi nombre es Abraham Jiménez. Hace un tiempo atrás empezamos juntos el podcast de Píldoras del Conocimiento, hasta el episodio 30 y pico, ¿verdad? Y compartimos ese tiempo de aprendizajes. La verdad es que conocerte fue un boom en mi cabeza, ¿no? De aprender muchas cosas, de profundizar mucho. Siempre una persona muy curiosa. He pasado por momentos difíciles en mi vida, luego lo veremos. Y la verdad es que empezar el podcast contigo fue como un clic en mi cabeza. Luego lo descontinué por circunstancias, pero bueno, aquí estamos. Sí, para mí igual. Fue un amigo, un compañero, una persona que entre los dos nos potenciamos mucho el uno al otro y nos ha hecho crecer muchísimo. Y un poco la intrahistoria de este episodio, para que el oyente lo pueda entender un poquito mejor, fui a visitarte hace poquito, durante este verano, a Mallorca, y me contaste una historia personal que me pareció, pues, cuanto menos conmovedora y de la que creo que muchos oyentes pueden aprender bastantes cosas. Además, creo que es bueno también abrirse y exponerse un poco para que entre todos podamos aprender. Si quieres, Abraham, cuéntanos un poquito de dónde viene esta situación personal, este proceso de cambio. Vale. Mira, voy a intentar explicarlo como se lo explicaría a un amigo. Y tengo que decir, aunque nos van a escuchar seguramente muchas personas, pero creo que es importante también que uno sienta los sentimientos que hay envueltos cuando uno pasa por una situación muy fuerte, muy delicada, y cómo puede reponerse a ello. Yo realmente en el pasado era una persona que me costaba mucho expresar mis sentimientos, mis pensamientos. Siempre buscaba agradar, quizás por la crianza que he tenido, de un padre muy disciplinado, un padre maravilloso, ¿no? Un padre muy bueno, pero que le costaba como que viéramos que realmente él estaba orgulloso de, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Entonces, siempre mi deseo era agradarlo, y a partir de ahí, pues siempre me ha costado mucho el expresarme y siempre el deseo de no tanto hacer lo que yo quería hacer, sino hacer lo que los demás querían que yo hiciese por agradarlos y de esa manera sentirme bien, cuando eso al final es un bucle infinito que nunca termina. Claro. Y bueno, eso me llevó a no gestionar bien mis emociones, he tenido mis altibajos en mi vida, y entre 2010 y 2015 fui en picado hasta el punto culminante en 2015, en el que el no saber gestionar mis emociones me llevó a pensar que mi vida no tenía sentido. Y sí, ahora lo puedo decir porque hubo un tiempo en que no era capaz de decirlo. Yo intenté acabar con mi vida y estuve a segundos de conseguirlo. Yo realmente estoy aquí por unos segundos y ahora me siento agradecido, pero podría perfectamente no estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Y cuéntanos un poquito qué fue lo que te llevó a esta situación extrema. ¿Cómo es posible que una persona
pueda de alguna forma plantearse y llegar a esta ejecución, que es la parte racional, la parte emocional, la parte inconsciente. ¿Cómo fue este proceso? Pues es que no es lo que nos sucede, es cómo interpretamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, si uno en su mente tiene un diálogo interior que es tóxico, en el que uno se dice que no es suficiente, que su vida no tiene sentido, que no vale nada para los demás, que no tiene nada que aportar, si te lo repites continuamente y actúas en base a eso, al final te lo crees. Y como te lo crees, generas en tu cabeza una realidad que no es tal, pero que te lo dices de tal manera que se convierte en tu día a día. Y al creértelo, dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? No haría falta. Y el sufrimiento que llegas a generar en tu interior es tan grande, tan fuerte, sientes tanto dolor dentro que no lo puedes soportar, no puedes dormir, no puedes dejar de pensar, no puedes dejar de desear, dejar de tener ese sufrimiento, que al final la única solución que en tu cabeza existe es dejar de estar en este mundo. Y al final, entonces, buscas la manera de conseguirlo. ¿Puedes contarnos, ya sé que es un proceso, yo creo que tiene que ser muy, muy doloroso incluso de recordarlo, pero algún detalle de cómo fue ese día y cómo fueron los días siguientes? Bueno, evidentemente yo ya he llevado un proceso hacia lo más profundo de mi ser en cuanto a no querer estar aquí, y es como se va procesando en tu mente, y ya evidentemente había intentado ir al psicólogo y demás, pero era incapaz de expresarme. Y por tanto eso se seguía acumulando. Cuando uno no expresa sus sentimientos, lo mal que se siente, pero no, me siento mal, no. ¿Qué es lo que sientes en lo más profundo de ti? ¿Qué hay en ti? ¿Qué sientes hacia esa persona, hacia ti, hacia el otro, hacia lo que sucede? Pues lo único que haces es acumular basura en esa mochila que llevamos todos, y si no lo sacas al final va pesando más. Pues eso es lo que me sucedía a mí. Como no lo sacaba, aunque hacía terapia, pues al final se acumulaba. Y eso era hacer crecer esa realidad que había en mi mente sobre dejar este mundo. Entonces llegó un día en el que, bueno, ya me dieron baja por depresión, evidentemente, pero en vez de ser algo bueno, se convirtió en algo bueno para ejecutar mi plan, porque de esa manera me quedaba solo. Dejaba la rutina diaria, que era lo que me forzaba a seguir, sin supervisión, y por tanto dije, esta es la mía. Y por tanto hice lo necesario para llevar a cabo el plan. O no sé si querrías saber detalles. Yo creo que puede ser interesante, a lo mejor hasta donde quieras llegar, por supuesto. Bueno, pues hice lo necesario para meterme en el coche, respirar dióxido de carbono, y de esa manera que mi cuerpo pues no fuera teniendo el oxígeno necesario y acabar con mi vida. De tal manera que llegó un momento en el que ya no sentía, mi cerebro se apagaba, me sentí en paz, sentí que estaba cumpliendo lo que quería, que mi sufrimiento por fin se estaba acabando y que ya por fin podría descansar en paz. Y en ese momento, ¡puf!, mi cerebro desconectó. Mi cerebro dijo hasta aquí. Y dejé de pensar, dejé de sentir. Pero en un momento dado, De sufrir también. sí, era una paz, era lo que llevaba tanto tiempo buscando. Ese sufrimiento que estaba un nudo en el estómago y un rum rum continuo en mi mente que no me dejaba vivir. Daba igual lo que estuviera haciendo, con quien estuviera haciendo lo que más me encantaba, con la persona más maravillosa del mundo, en mi mente y en mi estómago solo estaba ese sufrimiento. Y entonces al final el sentir que lo estaba consiguiendo era como una paz y una tranquilidad que era lo que más deseaba en el mundo. Y bueno, parecía que lo había conseguido, pero de repente sentí que algo estiraba de mí y yo estaba inconsciente. Entonces
en un momento abrí los ojos y vi que era mi mujer. Había tenido como algo en su mente de, bueno, no le estaba contestando los mensajes, voy a ir a ver qué pasa porque no me fío, algo estará pasando. Y llegó en el momento exacto. Yo podría no estar aquí por unos segundos y gracias a ella, pues estoy aquí y puedo estar contando esta historia que ojalá sirva para alguien que pueda estar escuchando, que haya pasado por malos momentos y al final se dé cuenta de que la vida es maravillosa, solo depende cómo la vivamos y cómo sean nuestros pensamientos en nuestro interior y nuestras acciones en el exterior. Mm. La verdad es que tengo los pelos de punta escuchándote, la verdad, y eso que ya me lo habías contado. O sea, es una historia bastante impactante. También quiero decir que nosotros no somos psicólogos, simplemente es una historia personal, una vivencia personal que cada uno lo puede interpretar y aprender lecciones como considere. Cómo fue ese momento de una vez que tocas, por así decir, fondo, empezar, por así decir, la reconstrucción? ¿Cuáles fueron los pasos? Muy, muy poco a poco. Porque evidentemente, en ese momento y en los días posteriores y semanas, mi plan no había cambiado. Me habían impedido hacer lo que yo quería hacer. Entonces, deseaba volver a hacerlo porque nada había cambiado. El sufrimiento, el dolor, seguía estando ahí. Así que a partir de ahí tuve vigilancia 24 horas, como aquel que dice a través de medicación estaba dormido o drogado, como uno lo quiera ver, para que yo no fuera capaz de hacerlo. Y a partir de ahí, el sentir el cariño de los míos, mi familia, que es maravillosa, mi mujer, el ver cómo una persona es capaz de luchar tanto por ti, de creer tanto en ti, es como llega un momento en que uno dice, ¿y si fuera posible otra posibilidad? ¿Y si pudiera vivir? Y ese ¿y si? Se ha convertido en la base de mi vida. El ¿y si? El cuestionarme. El cuestionarme me ha llevado, junto con otras cosas, al mejor momento de mi vida, que es ahora, gracias a todos los pasos que he ido dando y que podemos mencionar. Sí, me interesa mucho el aspecto, porque me lo has comentado muchas veces, cómo esa transformación de hábitos, de unos hábitos, vamos a llamarlo entre comillas, poco saludables o malos, a unos hábitos que te apegan más a la vida y a la felicidad. ¿Cómo ha sido esa transformación de hábitos y de mentalidad? Pues vamos a poner la base. Tú has dicho antes, no somos ni médicos ni especialistas. Cuando uno no está bien, tiene que pedir ayuda especializada, como puede ser un psiquiatra, un psicólogo, y que te ayuden a dar los pasos necesarios. También digo que la base está en uno mismo, en asumir la responsabilidad. Porque ya he dicho que yo antes ya iba a un psicólogo, pero como no era capaz de expresarme, no eran capaz de darme herramientas y de ayudarme. Pero sin embargo, esta segunda vez, con esa pequeña luz o esa puerta que yo veía, era, bueno, ¿y si consigo decir algo? Y empecé muy progresivamente a explicar cómo me sentía, cosas que me afectaban, mi entorno, las cosas que hacía. Y verbalizar me ayudó a sacar todo lo que tenía dentro. A esa mochila que he mencionado antes, tan cargada, ir aliviándole un poquito el peso. Y eso me ayudaba a ver las cosas un poquito desde otra perspectiva y de esa manera poder introducir otras herramientas. Entonces, a través de la terapia, poder descansar mejor también, me ayudó quizás a empezar a cuidar un poquito mi alimentación, que además había ganado como 35 kilos, ahora peso 67 y había llegado a pesar unos 100 kilos, o 100 y algo, la verdad.
y empezar a vigilar mi alimentación, empezar a investigar sobre eso, empezar a cuidar mi mente, empezar a investigar sobre eso. Y empezar ahí. Es verdad que los principios que basan mi vida, que si quieres los menciono, Ujú. fueron lo que movieron eso. Y uno de ellos es la curiosidad. Y al final puedo decir que el haber utilizado la curiosidad y el deseo de cambiar mi vida, pues ha generado el cambio, junto con la ayuda de las personas que están a mi lado, especialistas, más el trabajo interno. Podríamos hablar de alguna forma de que has ido poco a poco, muy poquito a poquito, logrando un cambio de identidad, ¿verdad? Tal cual. Porque una de las cosas que me ha llevado me llevó, perdón, a donde llegué, al plan, por decirlo de alguna manera, fue la falta de identidad. Simplemente hacer cosas por agradar a otros. Y no tanto el yo tener un propósito en mi vida y el hacer las cosas que yo realmente quería hacer. Sí, en mi vida he hecho cosas, sí, evidentemente. Pero no me he centrado tanto en eso. O en tener muy claro lo que quería hacer. Mm. Y el hacer ese cambio de identidad sobre, por ejemplo, algo muy básico, una persona que se considera que no aporta nada a este mundo, que es una mierda y que no tiene absolutamente nada que hacer aquí, a creerme ahora que soy una persona que quiere ayudar, que puede y de hecho ayuda a otras personas a mejorar su calidad de vida. Mm. Realmente el cambio para mí es brutal. Porque en tener un propósito que te dé esa chispa, esas ganas de vivir, ese deseo de ayudar a otras personas, eh, quita tu foco en ti, en lo que uno puede en un momento dado pensar que es malo y convertirlo en algo que es realmente muy bueno. Y justamente lo que te estaba contando es que algo que hizo un cambio en mí fue asumir la responsabilidad. Está muy bien el que es que esto que me sucede me afecta así, esto que me han dicho me afecta así, pero al final, si no asumimos la responsabilidad, podemos estar tomando medicación durante años y estar en el mismo sitio en el que nos quejamos estar. Si queremos que algo cambie en nuestra vida, tenemos que cambiar aquello que nos ha llevado a donde nos quejamos estar. No Mm. podemos estar quejándonos toda la vida y no hacer nada para cambiarlo. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros para que cambie lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y al Mm. final eso es esencial. Si no hay cambio en nosotros, no habrá cambio en lo de fuera. Mm. O sea, los cambios que has ido introduciendo poco a poco han sido, así a mi modo de ver, ha sido una mejora drástica de la alimentación, bueno, drástica y progresiva, a tener una alimentación muy muy buena. De hecho, tu perfil en Instagram y TikTok es vida sanísima. Yo te sigo y veo lo que compartes y es un poquito eso, esa vida muy muy saludable. Cuanto a alimentación, también en cuanto deporte, pero no deporte también como lo entendemos de forma a lo mejor más moderna, sino un poco más el deporte llevado a la esencia, ¿no? De el deporte, como le dice Marco Vázquez, salvaje, ¿no? De caminar, exponerse al sol, todo este tipo de cosas, ¿verdad, Abraham? Sí, y por último, que casi más importante, la mentalidad. La Pero mentalidad. volviendo a lo que es el ejercicio, yo por ejemplo, yo en que empecé, pues quizás metiendo alguna vez un poquito de verdura, quizás comiendo menos porquerías fuera, quizás utilizando menos azúcar. Sin embargo, ahora veo un plato mío de comida, incluso cuando salgo fuera, pues intentar meter más verduras. Si un día voy a comer una pizza, que no pasa nada, pues ¿por qué no? Va, pues si voy con otra persona, ¿por qué no pedimos una pizza y una ensalada y compartimos mitad de cada, por ejemplo, ¿no? De tal Mm. manera que si un día me como yo una pizza solo, no va a pasar nada, porque la mayor parte del tiempo como bien. ¿Eh? Equilibrio ante todo. Sí, Equilibrio. Y en cuanto a ejercicio, como dice Alberto Álvarez, ¿no? Que son gotas de colorante en un océano de inmenso. tal cual, de Macro Wizard, Sí. exacto. De hecho, Alberto formó parte de mi cambio. Y desde aquí le agradezco también el simplificar, el más vale hacer un poco que no hacer nada,
porque yo era de esas personas que o todo o nada, o perfecto o nada, cuando realmente cada paso que damos, cada cambio pequeño que hacemos en nuestro plato de comida, cada pensamiento bueno que intentamos introducir en nuestro diálogo interior, todo eso influye. Todo lo que nos podemos poner un poquito más fácil va a influir en nuestro resultado final. Interés compuesto, o como dice Alberto, mentalidad tortuga. Totalmente. ¿Y lo que decías de deporte también? Sí, que realmente está muy bien eso de, no, yo es que no puedo dedicar 1 hora al día para hacer ejercicio porque es que, y cuidado, 1 hora al día es un 4% del total del día, que creo que no lo hemos pensado. Pero aún así, aunque no tengamos un 4% del día para dedicarnos a nosotros, a nuestra salud, quizás tenemos 10 minutos. Yo, por ejemplo, en mis innegociables, porque si quieres hablamos de eso, tengo mis innegociables, yo hago ejercicio todos los días de mi vida. Igual que camino, igual que como intento comer bien. ¿Por qué? Porque yo de esa manera genero mi identidad de que yo hago ejercicio todos los días. Y cuidado, eso puede significar que un día haga 5 minutos y otro día haga 2 horas. Pero mi cerebro no distingue entre si son 5 minutos y 2 horas. Si yo le digo, yo he hecho ejercicio y yo hago ejercicio todos los días, yo lo hago. Y de esa manera, esté donde esté, como esté, evidentemente, si me están operando no voy a poder hacer ejercicio, seamos equilibrados. Pero si eso innegociable significará que aunque esté de vacaciones o aunque tenga un día perezoso, ese día perezoso voy a hacer al menos 5 minutos y lo haré. Pero que generemos en nosotros una identidad de que sí lo somos. No podemos llegar a conseguir algo si no nos creemos que podemos hacerlo o si no creemos que somos esa persona. Mejor primero creerse que somos esa persona y luego actuaremos en consonancia. Si no, el cerebro es más poderoso más poderoso de lo que nos creemos. Sí, y es curioso además con esto, lo hablaba precisamente este verano también con Carlos Rojo, que es de Habitocracia. Me comentaba que los seres humanos tendemos a darle mucha prioridad a lo que es la identidad laboral. Es decir, cuando nos preguntan qué somos, pues somos ingenieros, somos profesores, somos lo que sea. Entonces es como que la identidad laboral nos come al resto de nuestras identidades. Es muy, muy curioso este tema, porque tú hablas de mi identidad es ser una persona que ayuda a los demás, una persona positiva, una persona con valores, una persona alegre, una persona que es agradecida, una persona que es deportista, una persona que come sana. Esa es tu identidad. Además que yo te conozco y te lo digo públicamente, eres de las mejores o la persona más positiva, más agradable y mejor persona que conozco. Se lo digo públicamente. Y para mí, esa es tu identidad, lo percibo. Pero muchas veces los humanos nos quedamos con únicamente la identidad laboral. Y curiosamente, filósofos como Bernard Russell hablan de que la identidad laboral nos come demasiado nuestra identidad, cuando él realmente lo menos, lo que cumple a lo mejor menos propósito con nuestra vida. Es que la mayoría de personas no están contentos con su entidad laboral y llevan una vida que quizás no les llena. Y sin embargo, cuando les preguntan qué haces y demás, lo primero que tendemos es a decir a qué nos dedicamos y a explicar. Y a lo mejor la otra persona está admirando lo que hacemos cuando nosotros no lo admiramos, porque no nos sentimos realmente identificados con eso. Habrá otro grueso de personas que sí, pero no es tan importante lo que mostramos de puertas hacia afuera, de lo que hacemos. Es más importante lo que somos, cómo nos sentimos. Pero nos cerramos a solo mostrar lo que queremos mostrar. Las redes sociales son una parte que polariza eso, pero en realidad es que en la vida real ya lo hacemos, ya lo vemos. Entonces yo me he dado cuenta que cuando más me he abierto, y por eso estoy aquí públicamente, es cuando más he conectado con las personas. Cuando más he expresado lo que siento y lo que pienso, más lo han hecho conmigo. Más he conocido a esas personas. He tenido conversaciones más profundas en los últimos tiempos que en 40 años. Y es triste eso. Pero es así. Porque nos centramos tanto en el exterior y no tanto en el interior, que nos perdemos cosas maravillosas de las demás personas. Por cierto, muchas gracias por tus palabras, Fernando. No, son sinceras, son reales, ya te lo he dicho muchas veces y de verdad que lo pienso profundamente. Quería, Abraham, porque sé que eres una persona
súper curiosa, por eso empezamos Píldoras de Conocimiento. En todo este tiempo has acumulado bastantes hacks que a mí me los has ido transmitiendo y me han sido súper útiles, hacks de todo tipo. Quiero que nos cuentes algunos de ellos, que además estás empezando a divulgarlos también en historias cortitas de Instagram o de TikTok. Cuéntanos algunos de ellos, desde tips de alimentación, de calzado, de textil incluso, de todo este tipo de cosas. Algunos que se te acuerdes. Bueno, algo que para mí me ayudó mucho fue aprender a leer etiquetas de los alimentos, Mm. que me he dado cuenta que muchas personas no son capaces o directamente lo obvian y cogen aquello simplemente que más les gusta. Eso para mí fue un gran cambio para mi salud. En bajar de peso, pues yo llegué a estar enfermo no solo mentalmente, sino enfermo de salud física, porque mi estado deterioró tanto que también cuando me hacía análisis era terrible. Todo eso fue levantar esa curiosidad y saber leer etiquetas. Por ejemplo, animo a cualquier persona a que sepa leer etiquetas, valores nutricionales de los alimentos. Eso una. Por ejemplo, en cuanto a calzado, bueno, si queréis saber más, R-Motion Coach, que Rubens, ¿no? ojalá Rubén, sí, en Instagram, puede darte muy buena información sobre eso, pero normalmente cuando caminamos lo hacemos con zapatos cada vez más cómodos, una suela más acolchadita, con cámara de aire o más rígida. Uf, zapatos que valen una pasta porque son de marca, o no, ¿no? Pero que realmente lo único que consiguen es que no tengamos una pisada que sea real y natural, sino que la modificamos de tal manera que nuestros pies, los músculos de nuestra fascia plantar se atrofian. Cuando los músculos de nuestros pies se atrofian, lo traspasamos al resto del cuerpo. Y a veces tenemos dolores o molestias o lesiones que son simplemente porque no estamos cuidando nuestra manera de caminar. Y al final vamos al fisioterapeuta, vamos al médico. No, es que tienes esto, es que tienes desviado. Si simplemente hiciéramos por lo que, como estamos hechos, que estamos hechos para caminar descalzos, al menos la mayor parte del tiempo, pues estaríamos mucho mejor. Sé que, por ejemplo, es difícil ir por la calle descalzos, pero podemos ir descalzos en casa, podemos caminar por la orilla del mar descalzos, podemos ir al parque y caminar sobre el césped o sobre la tierra, o en un momento dado en la montaña caminar descalzos, porque al final, cuando estamos en interiores, nuestros electrones se descargan, entonces nuestro cuerpo se desequilibra, cuando normalmente estamos hechos para estar continuamente en equilibrio, y ahí que nuestro cuerpo enferme o incluso tengamos bajo ánimo, haya inflamación. Sin embargo, cuando conectamos con la naturaleza, hay estudios científicos que dicen que se produce esa desinflamación y esa recarga de electrones, de tal manera que estar en contacto con la tierra va a hacer en nosotros tanto un cambio de ánimo como un cambio en nuestro organismo. Por ejemplo, eso en cuanto a los pies. Sí, y además por puntualizar una cosa, que habrá personas que lo escuchen y dirán, bueno, esto no tiene mucha base científica y demás. Yo como buen friki científico sí que lo he buscado y evidentemente todo lo que es una exposición a un entorno natural con menos estresores artificiales, lo que es volvernos a nuestras raíces, efectivamente, potencia, otra vez reconecta con la naturaleza, con ese entorno de que hablamos de fitoncidas, de los árboles, de cómo en la propia sensibilidad de los pies se potencian esos sensores que tiene. Al final el pie es un organismo súper complejo. El puente del pie, por ejemplo, es una estructura súper complicada. De hecho, en robótica nosotros lo intentamos imitar y nos es hiper complicado. Es lo que se llama la paradoja de Moravec. Pues este proceso de reconectar con la naturaleza es algo que nos beneficia muchísimo como humanos, al igual que por ejemplo las personas que no se cuidan los dientes, que no tiene por qué ser usar incluso pasta de dientes, daría para otro tema, pero la gente que no se cuida la dentadura, la boca y demás, también puede tener problemas derivados de ahí que derivan luego en otros temas que no es tan fácil identificar, que el problema de raíz viene de la boca. Ya ves, para que veas, ¿eh? Si es que al final le damos más importancia, bueno, en general, muchas personas le dan mucha importancia a llevar una ropa bonita, una ropa de una marca que sea resultona, pero es tan importante
O sea, no sirve de nada parecer si no somos, si no estamos bien, o si no vamos a poder estar para nuestros hijos o para las personas con las que queremos estar, porque al final caemos enfermos. Si realmente deseamos disfrutar de la vida, qué mejor que estar bien. Y para eso es importante cuidar ciertos aspectos. Yo, por ejemplo, lo de los pies, el conectar con el suelo, sé que me baja los niveles de cortisol y, por tanto, lo añado en mi día a día. Y de esa manera añado otro punto más. Es como acción masiva. Si quiero estar bien, voy a hacer todo lo que pueda por que estar te potencie, bien. claro. Y eso es. Sí, todos los hábitos que te hagan vivir mejor, con más calidad de vida y más años. Todos esos hábitos que podamos incorporar, ¿por qué no lo vamos a incorporar? Sería un poco eso. Eso es, acción masiva. Si quieres llegar a algo, ¿por qué centrarte solo en una cosa? Si puedes hacer muchas y el total de todas, aunque luego no sepas cuál te ha potenciado más, pero sabes que estás ahí gracias a todo lo que has hecho. Pues de verdad, desde aquí lo digo, vale la pena. Yo desde mi peor momento, ahora no soy la misma persona, pero una de las cosas que he hecho es cuestionar lo que hacía hasta ahora, cambiar lo que hacía hasta ahora para que lo que me suceda de aquí en adelante sea completamente diferente. Y ya puedo decir que es verdad que ha pasado tiempo, pero el cambio es increíble. Totalmente, yo que lo he visto, el cambio es brutal. Luego, continuando con estos hacks que también le hemos hablado y son súper interesantes, los hemos incorporado ambos a nuestra vida. Por ejemplo, el tema de los tejidos y de la ropa, ¿cómo lo estamos haciendo? Sí, la verdad es que ya sos un poco más friki, hay que decirlo. Pero realmente el darle más importancia a la calidad que a la marca me lleva, por ejemplo, a ver cómo la lana merino es un tejido increíble. Pongo un ejemplo. Yo normalmente en verano en Mallorca, yo vivo en Mallorca, para el que no lo sepa, utilizo por lo menos de camisetas o de prendas superiores 2 o 3 al día porque hay mucha humedad y se suda mucho. Pues fue comprarme la primera camiseta de lana merino, pero en un gramaje que sea fino, porque hay mucha gente que lo asocia lana merino a ropa de invierno. No. Puedes usar lana merino para verano, igual que usas algodón para verano y algodón para invierno. Pues esa camiseta, sí la sudas, pero llego a casa, la pongo a secar y me la vuelvo a poner. Y por ejemplo, la he llevado durante 4 días, cuando 4 días de otro tipo de prendas habría llevado entre 8 y 10, y esa la he llevado una sola. Simplemente sudada, la he llegado a casa, la he aireado, cuando se ha secado me la he vuelto a poner, y así durante 4 días. Significa que estoy lavando menos, que estoy usando menos jabón, menos electricidad, menos agua, menos espacio. Es que no me quiero poner otra cosa ahora. Solo intento usar camisetas de lana merino porque me quita un montón de trabajo y aparte cuido más el medio ambiente. Y además la lavo a mano porque en un momento pum le echo jabón, la enjuago, la escurro un poco y la pongo a tender. Y simplemente con ese cuidado es una pasada. Es una pasada, yo coincido 100% porque estoy igual que Abraham, empleando lana merino a tope en camisetas. Y además tiene otra cosa muy muy buena, que es como muy termorregulable. Es decir, cuando hace tirando a frío como que te da calidez, pero cuando hace calor te da frescor. Yo no sé cómo lo hace por la acumulación de un poco de las gotas de sudor o lo que sea, pero te da mucho frescor. Es como un tejido, me parece muy inteligente. Es por el tipo de fibra, ¿vale? La forma, si lo pusiéramos a un microscopio, veríamos que es muy diferente, por ejemplo, el algodón. Y de ahí que respondamos una cosa que ahora algunos se estarán preguntando, se estarán llamando guarros. Cuidado, es que está hecha de tal manera la fibra... Es que no huele, claro, que no huele. Que no absorbe el olor. O sea, es que no pensemos que me estoy poniendo una camiseta que huele, que apesta. Evidentemente otra lo haría, pero la de lana merino no huele. Es que al final de 4 días las lavo, por un poquito porque es que, no por sé, cuidarla también que lavarla, el tejido. ¿no? Eso es por cuidarlo, exacto. Pero no porque huela, porque el tipo de fibra que tiene es que no entra ahí las bacterias, no se generan bacterias, que eso al final es lo que produce el olor y por tanto por eso tiene ese efecto de que sí, se moja por el sudor,
pero luego se seca y te la puedes volver a poner como si hubiera sido el primer momento en que te la pones. Totalmente, es un súper tejido, es increíble. Yo lo que estoy haciendo es combinando mucho, especialmente en verano, el algodón supima extra fino y lana merino extra fina también, que también es decir que si no lo buscas bien, son camisetas o pantalones caros, o sea, es tirando a caro, salvo que busques bien, que si, pues eso, si queréis más información os lo podemos compartir, porque nosotros al final nos las hemos comprado todas y estamos súper contentos. Y luego otro tema, Bran, porque también creo que es un tema bastante importante y además lo digo un poco con conocimiento de causa. Mi padre falleció de melanoma, que es un cáncer de piel muy agresivo, y sí que me he informado bastante del tema de la exposición al solar, de las cremas solares. Es un tema bastante controvertido, pero si pudiéramos decir algún tip muy concreto, es que tampoco es tan bueno abusar de las cremas solares, ahora nos dará Abraham más detalles, sino hacer un poco como hacen los animales, ¿no? Una exposición gradual, poco a poco, durante todo el año, siendo consciente de qué estación estamos, y también, como hacen los animales, pues cuando hay más calor extremo o las horas centrales del día, pues a lo mejor buscar sombras, usar tejidos que te protejan, etcétera, pero siempre actuando con cabeza y una exposición racional. No se trata de atiborrarte a echarte un montonazo de crema, porque también tiene bastantes químicos que potencialmente pueden ser perjudiciales. ¿Cómo lo ves tú, Abraham? Sí, es que claro, si algunos de las personas que nos estén escuchando les gusta cuidar su salud, tienen que saber que la mayoría de cremas solares, sus químicos son disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué tal disminuir la cantidad de crema solar que nos ponemos? Hay que tener en cuenta que cuando usamos la crema solar, el numerito, si es 10, si es 15, si es 20, si es 50, no indica el porcentaje que nos protege, sino el tiempo que nos protege. De tal manera que ponernos uno de 10 SPF realmente nos está cubriendo durante 10 minutos. Entonces, bueno, es un factor de escala. Es un factor de escala. Nos protege durante 10 minutos si nos quemáramos en un minuto de exposición directa. Si a lo mejor eres más moreno y te quemas en 10 minutos, es 10 por 10. Pero sí, es un factor de escala del tiempo que nos protege. Sí, bien explicado. Entonces, al final, ¿yo qué prefiero? Primero, quizás a partir de abril, aquí en la zona en la que vivo, empezar a quitarme la camiseta en ciertos momentos, media hora o así. Así, cuando llegan los meses de sol más fuerte, mi piel ya está más acostumbrada. Y aún así, limitar el tiempo que me expongo. No me voy a ir a la playa a tomar el sol. Voy a ir a la playa, me pongo ropa, cuando me quiero exponer me expongo porque vaya al agua o lo que sea, pero después busco sombra, o llegado un momento, si no me es posible, usaré crema. Pero intentaré limitar las veces que me ponga crema. Porque, como cuido mi salud, no voy a usar químicos que perjudiquen mi salud. Así que creo que es algo a tener en cuenta. Sí, también tener eso en consideración, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y también uniría todo esto, refrescar la piel cada cierto periodo de tiempo para evitar también que se seque en exceso, y también, a ser posible, usar productos naturales de hidratación. De hecho, me comentabas, si no recuerdo mal, que tenías una aplicación que te miraba, o sea, te analizaba un poco las cremas solares en función de cómo de saludables o no eran. E incluso me comentabas, creo que la crema o el aceite de coco es un protector natural, ¿puede ser? Sí. Si realmente queremos exponernos brevemente y demás, si tenemos aceite de coco, aparte que lo haremos de maravilla, es un protector natural. En muchos lugares aún se utiliza, y la verdad que es de corta duración, hay que decirlo claro, pero es completamente natural. En cuanto a la aplicación que yo utilizo, es Yuka, y la podéis encontrar en diferentes plataformas. Y-U-K-A, Yuka. Vale. Y simplemente te analiza los ingredientes que tiene, y por tanto puedes saber hasta qué punto, incluso le da una puntuación, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que estas puntuaciones son en base a sus criterios. Luego podemos establecer los nuestros, pero si no tenemos conocimiento, nos puede dar una base de qué es muy malo y qué es no tan malo. Aunque en los comercios en general no vamos a encontrar nada que sea muy bueno. Y si lo encontráis, por favor, escribidme en Vida Sanísima y me enviáis recomendaciones
sobre cremas solares que para vosotros lo son. Las estudiaré y si veo que son adecuadas en base a sus componentes, la recomendaré abiertamente porque creo que es necesario, porque muchas personas están poniéndose crema para evitar los problemas del sol, pero se están ocasionando problemas en el futuro debido a las cremas que se ponen para evitar los problemas del sol. Así que hay que tenerlo en cuenta. Sí, potencialmente puede pasar. Y de hecho es curioso que te compras cremas caras. O sea, de hecho estábamos allí en Mallorca, fuimos a una farmacia, me compré casi, diría que la crema más cara porque es la que en teoría te permite hacer deporte y demás sin que te chorre. Y luego a nivel químico era lógicamente de las que más perjudicaban porque para lograr ese efecto pues tenía mayor componente de químicos que realmente no eran tan saludables para la salud, o sea, hay que tenerlo en cuenta. Y luego puntualizando otra cosita, lo que hablábamos de caminar descalzo y demás, es súper importante hacer una transición, si la quieres hacer, gradual. Es decir, sin hacer locuras. Abraham, por ejemplo, es capaz de andar 50.000 pasos diarios en su día a día y lo hace con sandalias barefoot, que se llaman, como la que usaban los tarahumas de la Sierra de México, pero lo ha hecho una exposición, ha hecho una transformación muy gradual. Sí, decir que es verdad que lo mejor es ir descalzo, pero como la mayor parte del tiempo del día entre que trabajamos y nos desplazamos, hay que ser realistas, no es lo mismo irte a la montaña descalzo que llevar unos zapatos que te protejan el pie. No vas a llegar igual de lejos, hay que ser realistas. Entonces, si queremos no fastidiar nuestros pies, podemos usar los zapatos que han mencionado, barefoot, y de esa manera son zapatos que tienen una horma ancha, no te presionan los dedos, los pies, y además la suela es suficientemente fina para que la pisada sea natural, ya sea en zapato cerrado o en sandalia. Siempre que sea sandalia, tiene que ser sujetando el tobillo. Y esto lo vas a ver en todos los zapatos que sean minimalistas, siempre irá sujetado el tobillo, para que los pies no hagan como garra para sujetar esas chanclas que se suelen usar en verano, y eso al final lo único que hace es estropearnos los pies. Pero lo que has dicho es súper importante. Si ahora queremos pasar a eso, no nos vayamos a unos zapatos de 4 milímetros de suela, porque si ahora los usamos durante todo el día, es posible que después de unos días o semanas nos veamos resentidos por lo que nos afecta. No estamos acostumbrados, nuestros pies se tienen que adaptar, entonces es algo progresivo. Ser un poquito equilibrados con esto. Sí, totalmente. Y quería preguntarte otra cosa, Abraham, porque sé que has estado este verano en un evento que tenías mucha ilusión de hacer. Cuéntanos un poquito cómo ha sido el evento, quién lo ha organizado y cuáles han sido las lecciones que te has llevado para casa. Bueno, hace una semana, el camp de Pedro Vivar, que se ha hecho en Teruel, y ha sido increíble, una montaña rusa de emociones. Yo ya sabía, porque yo le sigo, el tipo de entrenamiento que hace de programación neuromotriz, que es que cómo nos movemos afecta a cómo nos sentimos y afecta, por supuesto, a nuestra salud y a nuestras lesiones. Entonces, se ha enseñado flow rope, ¿no? Que es a moverse con la cuerda. Se ha enseñado a usar las pesas rusas. Se ha enseñado a usar mazas, que mucha gente no sabe que se puede entrenar con mazas. Es una pasada. Se ha enseñado también anillas, luchas, se ha enseñado a ir al monte, a estar en contacto con la naturaleza, a comer lo justo, a exponerte al frío y a compartir ese tiempo con personas locas, frikis, o como decían ahí Pedro, anormales, que se salen de lo normal, que van a pagar su dinero para ir a un sitio a hacer este tipo de cosas, en vez de estar en un hotel, en la playa, comiendo a buffet libre y estando tirados en una hamaca sin hacer nada, que es totalmente válido y quizás en algún momento lo haga. Pero en este momento me apetecía mucho estar ahí para aprender nuevas formas de moverme y llevar mi salud a otro nivel. Así que increíble. Sí, y me gustó, fíjate, una lección aprendida que se puede llevar el oyente de esto, a mí me encantó, es cómo hiciste, cuéntanos un poco la historia de qué pasó para reservar este campus, porque creo que ahí se pueden extraer lecciones súper potentes. Es curioso, estaba hablando con mi mujer porque no sabemos si, intentándola convencer de gastar el dinero en esto y demás, al final ella, venga, pues ¿y si vamos juntos?
vale, pero había que ver si gastar ese dinero nos iba a ir bien. Ella, además, justamente en este momento no estaba muy bien de salud. Y al final, cuando digo, venga, voy a ir yo. Y es verdad que pasaron los días y cuando fui a reservar, no quedaban plazas. No, por fin yo quería ir a un sitio que realmente pudiera hacer este tipo de cosas y por dejar pasar los días no había conseguido plaza, me frustré mucho. Sí, sí. Y en el momento dije, ya está, una ocasión perdida. Pero luego pensé, ¿y si le mando un mensaje? Y nada, pues le escribí un mensaje y le dije, ¿lo leo? ¿Lo leo el Lo mensaje que tienes le a mano, sí, mandé? léelo, por favor. Hola Pedro, ¿qué tal estás? He intentado pagar la reserva para el campus del 18 al 21 de agosto y no me deja hacer el pago. Me hace mucha ilusión, estoy siguiendo tus consejos, tomando acción masiva en mi vida y el campus será una de esas acciones. De hecho, de todo lo que ya estoy haciendo, esta es la siguiente acción que más ilusión me hace. Me ha dejado chafado pensar que no puedo ir. Pero luego he pensado que no sirve de nada centrarse en el problema, sino en buscar una solución. ¿Es un error de la página o hay algo que pueda hacer? Si ya está completo, ¿puedo ponerme en reserva por si hay alguna baja? Dime que sí, por favor. Si tengo que ir hasta allí de rodillas, lo hago. Si tengo que dormir en la calle, lo hago. Pero hazme un hueco, por favor. Muchas gracias. Nos vemos en el campamento, porque sé que voy a poner todo de mi parte para ir. Un abrazo fuerte. Y, Qué bueno, qué bueno. Del carne ya a tope y y, tal. y nada, pues yo dije, bueno, he hecho lo que podía hacer, ya veremos a ver qué pasa. Y un rato después aparece en sus historias y dice, bueno, estaba yo contestando unos emails y me he encontrado con esto. Y pone el correo. Y dice, y claro, estamos completos. Pero, ¿cómo puedo decirle que no? Si la actitud marca la diferencia. Así que seremos 51, porque éramos 50, no eran 50 plazas. Seremos 51. Así que nada, me escribió, me lo dijo y me sentí súper agradecido. Y a la misma vez me di cuenta que es verdad. El cómo vemos las cosas y cómo las enfocamos y cómo tomamos frente a ellas marca la diferencia. La actitud marca la diferencia. Sí, sí, además sin ser pesado. O sea, fue una en plan, vamos a intentarlo de la mejor forma posible. Y mira, al final quien lo intenta, hay veces que lo consigue. O sea, que si te mueves, todo cambia. Si no te mueves, no tienes resultado. Totalmente. Tú piensa, ¿cuántos más hubo que a lo mejor lo intentaron y se quedaron con la duda de, bueno, pues ya no hay plazas, pues nada, para la siguiente, a lo mejor el año que viene, o vete a saber si lo vuelve a hacer. O decir, voy a intentarlo. Luego sentirte bien solo por haberlo intentado, no te tienes que volver a frustrar si al final no es posible. Pero al menos decir, lo he intentado, hacer lo posible. Y ya está. Pero es verdad que si nos quedamos de brazos cruzados, es menos probable que suceda algo. Totalmente, totalmente. Te quería preguntar, Abraham, por ir acabando, ¿cuáles son las últimas lecturas que estás haciendo y qué estás experimentando? Que sé que has estado haciendo pruebas por ahí con nuevas herramientas de redes sociales y demás. ¿Cuáles son las lecciones que tienes ahí un poquito aprendidas? Bueno, en cuanto a libros, creo que he llegado a un punto en mi vida que es que no he parado de leer, Fernando. O sea, entre podcasts, vídeos de YouTube, Audiolibros. seguir a gente top en redes sociales y quitar mucha paja. Audiolibros en Audible, por ejemplo. Que es verdad que antes era anti-audiolibros porque yo soy una persona que me despisto con una mosca. Pero es verdad que ha llegado un punto que ya cuando tienes cierto conocimiento, mientras haces otra cosa, puedes escuchar audiolibros que quizás en los que no me los compraría, pero me interesa saber del tema. Y luego está el tema de leer. O sea, es que si al final junto todo eso, pues claro, en los últimos años el conocimiento que he metido en mi mente es brutal. Porque yo antes me costaba mucho leer, pero como cuando cambiamos nuestra identidad, también cambian nuestras acciones. Y cuando cambian nuestras acciones, cambian nuestros resultados. Así que es importante. Algunos de los libros que me han impactado más, en cuanto, por ejemplo, a la depresión, Conexiones perdidas. Cómo cambia el ver ciertos estudios científicos sobre la realidad de las depresiones y cómo podemos afrontarlos y cómo incluso evitarlos.
O, por ejemplo, hábitos atómicos. Cómo pequeñas acciones, cómo ponerte más fácil lo que quieres hacer más y más difícil lo que quieres hacer menos, y esa mentalidad tortuga de ese 1% mejor cada día puede cambiarte. Otro también, el monje que vendió su Ferrari, que es un poco más filosófico, pero te muestra lo importante de tener una dirección clara en tu vida. Incluso eso, que te digas una pasión que me levante, ¿no? Y que haya una armonía en tu interior. Otro que me ayudó mucho es el sutil arte de que casi todo te importa una mierda, que lo has leído, ¿verdad? Sí, hace nada, me ha encantado. De Mark Manson. Pues no es que todo te importe una mierda, sino que solo te importe lo que realmente es importante. Y quitar de esa ecuación tantas cosas que normalmente se le dan importancia y que nos afectan cuando realmente no son tan importantes. Mira, te quiero puntualizar, Abraham, si me dejas alguna cosita importante que yo he aprendido de este libro, del sutil arte que todo te importe una mierda, que como tú bien dices, no es que todo te importe una mierda o que casi todo, es al final la dicotomía de control estoica, ¿no? De que lo que esté en tu control te importe y lo que no lo esté te importe menos. Pero una cosa que sí que he aprendido yo que me encanta mucho es que siempre en nuestra cabeza vamos a tener problemas. Y de hecho, probablemente obtener momentos de felicidad se trata de alguna forma de ir resolviendo problemas. Lo que sí que es importante es que si tú estás evolucionando, los problemas que estás resolviendo cada vez son de mejor calidad, por así decir. No es lo mismo solventar problemas para encontrar comida para sobrevivir que solucionar problemas laborales o solucionar problemas de cuál va a ser tu próximo destino de vacaciones. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tiene lecciones muy buenas, muy potentes. También me gustó algunas parábolas que cuenta, como la de Buda, que por cierto me voy a empezar a leer ahora el libro de Siddhartha, que es un poco la vida de Buda y que tiene muy buenas críticas. Y eso por esa pequeña puntualización. Y luego otra puntualización que te iba a comentar, Abraham, a ver si lo piensas tú de esta forma similar. Si tú eres una persona que está constantemente leyendo, metiendo información a tu cabeza, probando cosas, accionando, luego es verdad que a corto plazo no se nota, pero cuando van pasando 5 años, 10 años, simplemente 5 años, y te miras hacia atrás quién eras hace 5 años más quién eres hoy en día con toda la información que has metido, el cambio es muy fuerte. Y cada vez la diferencia es mayor entre personas que están constantemente informándose y accionando, personas que ya dejaron de hacerlo. O sea, la brecha va cada vez haciéndose mayor. Eso es. Es que eso es lo que te iba a decir. Es verdad que ahora en los últimos años he leído mucho y me he informado muchísimo. Pero está muy bien informarse y leer. Pero si no actúas, si no, según vas leyendo, vas anotando cómo vas a aplicar eso en tu vida, porque de un libro unas cosas aplicarán más a unos y otras aplicarán más a otros, hay que aplicárselo a uno mismo y accionar. Pues al final, si no hacemos nada, estaremos en el mismo sitio. Hay que accionar. Y el interés compuesto que mencionas es súper importante. Ponerse en marcha y después de pasar el tiempo nos daremos cuenta de todo lo que hemos progresado. Y al final seremos una persona que estaremos a años luz de esa persona que estaba en el pasado, pues en un momento de su vida en el que no sabía qué hacer con ella y que realmente no sabía ni a qué dedicarse o qué hacer. Y luego además pasa otra cosa, que tú puedes leer una información, pero puedes tardar años en interiorizarla. Por ejemplo, yo leía libros de Warren Buffett, no sé, hace 7 años, y yo ya sabía cierta información, o lo tenía más o menos presente porque lo había leído, pero hasta que no lo he vivido en carne propia, con mis propias inversiones, decir, oye, pues mira, precisamente por esto Warren Buffett decía esto, de que no había que invertir en empresas que tuvieran que reinvertir mucho en el negocio, porque bueno, una serie de consejos, hasta que no lo vives en carne propia, no interiorizas esa información con ese grado de comprensión. Bueno, y también te digo una cosa. Es verdad que con el tiempo, según vamos interiorizando, somos capaces de absorber más información. Pero ¿sabes cuándo se marca la diferencia? Cuando abrimos nuestra mente. Está el dicho, ¿no? La mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre. Y es cierto. Podemos estar leyendo un montón de información o que haya gente que estéis escuchando este podcast y que digas, que está muy bien esta información. Pero si no nos cuestionamos a nosotros mismos, si dejamos a un lado de es que yo soy así y
estamos decididos a mejorar, a cambiar, y no pasa nada por cambiar, entonces cuando esa información se interiorizará, la pondremos en acción en nuestra vida, y ahí es cuando habrá un cambio y pasaremos al siguiente nivel. Pero para eso tenemos que tener la mente abierta. Totalmente, lo suscribo 100%. Y por último, Abraham, que sé que estabas haciendo... Estabas leyéndote un libro de las nuevas redes sociales, haciendo pruebas. ¿Qué lecciones tienes ahí que has aprendido que nos puedas contar? Ostras, sí. Yo, bueno, hace un tiempo me instalé, por ejemplo, TikTok. Bueno, de vez en cuando ponía algo en Instagram y demás que pudiera beneficiar a los demás, pero la tenía cerrada. Instagram era una cuenta cerrada y hace un par de semanas o 3 la abrí. Pero a la misma vez que creo que hablando contigo, dijiste, ¿por qué no TikTok y tal? Se cruzó por mi camino un libro, el libro de TikTok, me parece que se llama, y que digo, bueno, pues voy a leerlo. Lo leí y ya me cambió el paradigma porque hace un tiempo me la instalé, pero es que como solo veía basura, contenido de baile, de cantar, de tonterías, pues al final la terminé desinstalando porque como que decía, aquí no hay nada relevante. Como yo buscaba contenido de valor, no lo había. Pero leer este libro me cambió el pensamiento sobre lo que realmente quiere TikTok. Es verdad que en TikTok hay mucho de eso, pero también es muy necesario contenido de valor para que al final los usuarios tengan algo por lo que quedarse en la plataforma. Así que TikTok lo valora. Valora el contenido de valor. ¿Vale? Pues entonces empecé a poner en práctica lo que había leído en ese libro, más otros recursos, ponerlo en práctica. Y bueno, simplemente, por ejemplo, el jueves antes del camp, fui de jueves a domingo, subí un vídeo, simplemente hablaba sobre las salchichas, basado en algunos estudios, 1 minuto y medio de vídeo. Y ese vídeo ha llegado a 125.000 visitas, no sé, 100 comentarios, 400 veces compartido, 100 y pico guardado. Un impacto que no me esperaba. Ya te digo, en 2 semanas tengo más de 2.500 seguidores. Y realmente son personas agradecidas que te escriben y te dan las gracias por lo que estás haciendo. Al final, la gente está muy bien que estén ahí para pasárselo bien, pero cuando reciben un contenido que es de valor y de alguien que desea lo mejor para ellos, lo agradecen. Y si eso sirve para que accionen a cuidarse un poquito más, ya habrá valido la pena. Así que de verdad, no tengáis miedo en usar TikTok, porque en un principio es verdad que hay muchas cosas que pues, no tienen mucho valor, la verdad. Pero luego, cuando nos paramos más en lo que realmente nos aporte valor y damos a seguir a personas que aporten valor, el algoritmo lo sabrá y nos terminará mostrando muy bien lo que queremos ver. Y así podremos utilizar la red social de tal manera que no sea algo que nos reste, sino que nos sume. Es como un cuchillo. Un cuchillo lo puedes utilizar muy bien o lo puedes utilizar muy mal. Las redes sociales son lo mismo. Cuidemos mucho nuestra salud interior también a partir de las redes sociales. Se pueden utilizar bien, pero cuidado si no se utilizan bien. Suscribo lo que dices y de hecho el valor, el contenido útil es uno de los elementos que también mayor enganche produce. Entonces es lógico que se premie eso y de hecho TikTok sé que lo que hace es que te sugiere cuentas que al principio parece que no tuvieran interés con tus potenciales intereses, pero lo que está haciendo es ofreciéndote eso para ver si realmente lo visualizas o no, para perfilarte, para aprender cómo eres, para aprender qué te puede gustar más. Entonces, una vez que va afinando qué tipo de información estás buscando, eso te puede derivar en mostrarte o en descubrirte cosas que sean útiles para ti. Lógicamente, todo hay que usarlo con cabeza para no acabar adicto al uso de una red social, ya sea Twitter, TikTok, Instagram o la que sea. O los podcasts incluso. Sí, claro, y tener una cosa clara, si queremos mejorar, tenemos que vigilar cómo usamos nuestro tiempo, qué cosas vemos en YouTube. Quizás deberíamos hacer una limpieza de a quién seguimos. Redes sociales, quizás deberíamos hacer una limpieza de a quién seguimos. Podcast, quizás deberíamos mirar en qué gastamos nuestro tiempo. Yo, por ejemplo, tengo Netflix, pero lo comparto, la verdad. No lo uso. No lo uso. Y cuando lo uso, intento que sea para algo que me sume. Y no digo que esté mal ver alguna serie, alguna película, cuidado. Mi nivel de friquismo no es normal tampoco. Pero
pero sí que busquemos el equilibrio. Puse un plugin en mi cuenta de Netflix y me sorprendí mucho de la cantidad de horas que otras personas le dedicaban a ver Netflix. Pero mucho, mucho. Y la verdad es que, claro, luego ves muchas personas que dicen, no, yo es que no tengo tiempo para cuidarme, para hacer ejercicio. O quizás no es tu prioridad, quizás estás dedicando tu tiempo a otras cosas y es tu decisión. Pero no hacer nada también es una decisión. Así que debemos cuidar mucho en qué gastamos nuestro tiempo. Totalmente. ¿Dónde puede la gente o el oyente encontrarte, Abraham? Aparte de los primeros 30 y pico episodios de Píldora del Conocimiento. Pues mira, bueno, voy a decir una cosa muy clara. Si no queréis estar mejor de salud, no me sigáis. Porque os voy a dar mucho la vara. Os voy a dar mucho la vara y simplemente muestro lo que soy yo. Realmente no vais a ver nada que no haga. Mi día a día es cuidarme, es ir avanzando, es ir aprendiendo y al final se muestra un 0,001 de lo que hago en mi vida. Pero ten en cuenta que todo va a ser enfocado a cuidarse. Así que si no te chirría, bueno, pero si te va a chirriar, piénsatelo. En Vida Sanísima, tanto en TikTok como en Instagram, Vida Sanísima, tal cual. Sí, sí. Y además sé que estás ahí trabajando en la sombra en un proyecto personal que de alguna forma creo que te he inspirado para que lo intentes, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Despertaste ese gusanillo. Lo que decía antes, cuando tú te abres desde lo más profundo, conectas más con otras personas y surgen cosas que ni te hubieras planteado. Y tú me dijiste, Abraham, ¿no crees que tu historia personal, contada más al detalle, podría ayudar a otras personas? Ostras, la verdad es que en ese momento uno de mis propósitos en mi vida es ayudar a las personas. Si eso pudiera ser así, ostras, me llenaría mucho. De hecho, si creéis que eso fuera posible, podríais ponerlo en los comentarios sobre si creéis que un libro sobre lo que me ha pasado y cómo he podido llegar a donde estoy ahora podría ayudar. ¿Lo podríais poner para saber si realmente tendría buena recepción? Totalmente, totalmente. Pues nada, Abraham, qué decirte que un auténtico placer, honor, no sé ni cómo decirlo, que estés otra vez aquí por Píldoras del Conocimiento. Espero verte y escucharte pronto otra vez por aquí. Alguna cosita más tenemos en la cabeza pensada, así que nada, millones de gracias. El placer es mío, Fernando. Para mí es un orgullo estar compartiendo tiempo contigo. Ya lo pasábamos fuera del podcast, pero estar aquí compartiendo este tiempo contigo, hablando entre dos amigos, a un amigo que realmente quiero mucho, es un verdadero privilegio. Y si esto puede aportar algo a alguna persona, ya habrá valido la pena. Así que muy orgulloso de estar aquí y de haberlo hecho contigo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Es muy importante conseguir superar las barreras que nos inmovilizan, ¿lo sabías? Has aprendido a leer, a escribir. La escritura es magia. ¿Nunca lo has sentido así? Sí, creo que sí. Cuando empecé a escribir, descubrí que estaba haciendo algo más que contar una historia. La escritura es un arma. Y es más poderosa de lo que jamás podrá ser un puño. Siempre que me sentaba a escribir, me elevaba por encima de los muros de esta cárcel. Veía por encima de los muros todo el estado de Nueva Jersey. Y veía a Nelson Mandela en su celda escribiendo su libro. Y veía a Huey, veía a Dostoyevsky, veía a Víctor Hugo, a Emile Zola. Y me preguntaban, Ru, ¿qué haces ahí dentro? Y yo les decía, yo os conozco, chicos. Eso es magia, Lesra.